Bueno, buenas noches a todos o buenas tardes o lo que sea. Aquí está Hernán, chicos, por si tienen alguna duda, quieran platicar alguna inquietud. Va a estar aquí para el cierre simbólico, porque como les platiqué hace rato, todavía vamos a continuar, pero de los capítulos del libro. Bueno, los escucho con gusto en lo que pueda ayudar. Tal vez no haya dudas, no sé, yo le ofrecí a Dulce acompañarlos nuevamente y bueno, que sea sobre cualquier cosa, sobre cualquier capítulo, sobre, no sé, sobre algo que no esté en los libros, sobre dudas que tengan, siempre relacionado con Bitcoin, por supuesto, ¿no? Adelante entre plantos y ballenas. Gracias. Hola, Hernán. Oye, yo tenía la duda. Cuando se hace una transacción multifirma, Sí. o sea, y tienen que firmar dos personas diferentes, o sea, tú construyes la transacción, la mandas en hexadecimal, se la mandas en hexadecimal a la segunda persona que la tiene que firmar, o cómo le Sí, haces en para que la realidad, firme. bueno, en realidad es un problema eso, porque no estaba estandarizado en Bitcoin eso. Y cada billetera, cada wallet lo implementaba a su manera. Entonces el problema que había era que tenían que usar todo la misma wallet. Y era un problema. Además había algo no estandarizado con el orden de las firmas, porque como ustedes ya habrán visto, en el script de cada input y cada output es en realidad un script, no una dirección, y en script hay, bueno, instrucciones, ¿no? Y es importante el orden de los firmantes, y eso tampoco estaba estandarizado, y sería un problema que las cosas no se firmen en el orden correcto. Entonces, la única solución era usar el mismo software, digamos, entre todos los firmantes. Electrum había estandarizado lo del orden de la firma, había decidido por un orden universal, pero bueno, seguía estando el problema de cómo se intercambiaba. Entonces cada billetera o cada monedero o como le llamen al software, a la wallet, lo exportaba de la manera que decidía y solo funcionaba ahí dentro. Pero desde hace unos meses eh, existe un estándar que se llama PSBT, Partially Signed Bitcoin Transactions, o transacciones de Bitcoin parcialmente firmadas, que es un estándar que define como una estructura de datos donde se puede ir firmando de a poco. O sea, cada uno firma, pueden firmar en cualquier orden, y pueden, bueno, y es un estándar que es compatible entre wallets, y bueno, eso solucionó bastante las cosas. Es relativamente nuevo y todavía falta que algunas billeteras lo implementen, pero bueno, por lo menos es un avance con respecto a la situación anterior. O sea, que eso depende más bien del software de las billeteras, no depende del Bitcoin Core. Exacto. Bitcoin Core también tiene un orden, tiene su propia billetera y bueno, si se usa eso, funciona de esa manera, pero otras billeteras lo implementaban de otra manera y no era compatible. Ok, ya, gracias. Acá leo una pregunta de Jenny. No hay forma de aprovechar esas características más allá de la inspiración, este, de que nada, de que alguien se inspire y trate de hacer las cosas de manera similar y de manera parecida. Todos los que implementen nodos, Bitcoin Core no es el único nodo de Bitcoin, es el más usado por una inmensa, descomunal mayoría, por supuesto, pero hay otras implementaciones de nodos, y mientras respeten lo que se llaman las reglas de consenso, que son aquellas reglas que deciden cuándo un bloque o una transacción es válida o no. Mientras se respete eso, puede haber distintas implementaciones con respecto a los nodos, y de hecho las hay. Pero bueno, con respecto al resto de las cosas, no, simplemente, bueno, hay estándares, se puede tomar como estándar, como inspiración y demás, pero no hay una forma de aprovecharlo, no hay una forma de que un software externo a Bitcoin Core, por ejemplo, utilice la funcionalidad de Bitcoin Core. ¿Mm? Hay documentos, hay BIPs, hay estándares de implementación que se llaman BITs, lo escribo ahí por si alguno no me entiende de la pronunciación, son
son Bitcoin Improvement Proposal Stand, y son, esos son propuestas de estándares y bueno, muchos deciden implementar esas propuestas. Bitcoin Core ni siquiera implementa todas estas propuestas porque, bueno, no tiene interés, pero bueno, es una forma de estandarizar documentación técnica en Bitcoin y que bueno, quien quiera utilizarlo, que lo utilice. Pero no hay una gran cosa, no existe mucho construido. En lo que hace documentación es esto, y en el resto, bueno, como te decía, simplemente inspirar para que alguien haga las cosas de manera parecida. Les agregaba que, por ejemplo, Bitcoin Core está separando, es parte de su lógica, es un proyecto que nos va a llevar mucho tiempo, pero está tratando de separarse en dos y que terceros puedan utilizar la funcionalidad de estas reglas de consenso que les decía, para que otras implementaciones de nodos, esas otras que les decía que existen, puedan hacer la misma lógica ya programada por Bitcoin Core, pero que tengan libertad de hacer algunas cosas distintas. Esa sería, bueno, es un proyecto en camino que falta, no sé, por lo menos un año para que se concrete. Bueno, no sé con qué seguimos. Hay algunas preguntas en el chat. Mientras pueda leerlas, A sigo ver, yo. otra pregunta. En la biografía que vimos se decía que Lightning tenía capacidad de 1 millón de TPS. ¿Ahora es mucho mayor esa operación? La verdad que no lo sé. En realidad lo que no sé es de dónde sale esa limitación. Yo creo que, no sé, tendría que haber leído lo mismo que leyeron ustedes para contestar bien, pero en realidad no hay limitación, no hay límite para las transacciones por segundo de Lightning. 1 millón de transacciones por segundo es muchísimo, pero ni siquiera creo que ese sea un límite real. Depende a diferencia de las transacciones de Bitcoin on-chain que se escriben en la blockchain y que tiene un tamaño determinado y un ritmo determinado de promedio de 10 minutos y cosas que ustedes ya saben, en Lightning no hay nada que lo limite, digamos, mientras solo depende del ancho de banda de cada nodo de Lightning conectado con otro nodo. Y bueno, el límite de la velocidad de esos dos nodos, ¿no? De las dos puntas del canal, lo que puedan transmitir, que es muy liviano, no, es pero muy liviano y bueno, así que no, tengo dudas con respecto a esta respuesta porque me llama la atención el límite inicial. Otra pregunta aquí de Dulce, que si hay un límite de transacciones en un canal de pago o se podría decir que podría ser infinito. Estos son detalles demasiado técnicos sobre Lightning, que es algo en lo que no trabajo, pero, a ver, déjenme pensar. No se me ocurre. El infinito es algo demasiado inabarcable y no me animo a decir que el límite es infinito porque en las transacciones hay números de secuencia y hay algunas cosas que tienen un tamaño limitado. Pero, a ver, voy a releer la pregunta de Dulce. Con respecto al canal, no. Con respecto al canal no hay límite seguro. Con respecto al canal, o sea, con respecto a la cantidad de transacciones que cada nodo puede transmitir a otros nodos, no hay límite seguro. Con respecto a un canal, digamos, aquí ya estamos hablando entre un canal establecido y dos partes. Ahí sí tengo dudas. Ahí me estoy corrigiendo con lo que dije recién. Porque con respecto. En principio está el límite de la liquidez, ¿no? Digamos, yo tengo una cantidad de dinero que puedo enviar y no puedo enviar más que eso. Pero si yo hago envíos de ida y de vuelta, en principio no se me ocurre algún límite, pero como creo que no hay, pero estoy dudando. Disculpas por la imprecisión, pero me parece que no hay tampoco. Y bueno, Crypto Luis pregunta, citando un tweet, que ¿qué es el consenso Nakamoto? Tendríamos... Bueno, ya lo contesto, pero déjenme leer el tweet. Ajá, también lo voy a abrir.
Bueno, el consenso de Nakamoto en realidad es la solución a un problema computacional que tenía como 40 años antes de que Satoshi lo resuelva, que es la forma de ponerse de acuerdo distintos actores, distintos agentes, o pueden imaginarlos como personas si quieren, que no se conocen entre sí y entre los cuales podría haber alguien con intenciones de hacer trampa o obtener un beneficio personal en detrimento del beneficio grupal, ¿sí? Ese problema, básicamente es cómo nos ponemos de acuerdo en la blockchain, ¿no? La blockchain, lo que resuelve Bitcoin, no lo resuelve con blockchain. Blockchain tiene demasiada buena fama y es una base de datos súper lenta. Lo que hizo Nakamoto con Bitcoin es combinar blockchain con la prueba de trabajo, y eso es lo que hace que nos podamos poner de acuerdo todos en el orden de las transacciones. ¿Por qué es importante el orden de las transacciones? Bueno, es importante porque el orden es lo que soluciona el doble gasto. Cuando las transacciones tienen un orden absoluto y hay consenso entre todos los miembros de la red en ese orden, la transacción válida es la que viene primero, y si hubiera una segunda transacción que gastara las mismas monedas, los mismos bitcoins, sería inválida la segunda, ¿sí? Entonces, el orden es muy importante en Bitcoin y en cualquier criptomoneda en realidad, pero nos tenemos que poner de acuerdo sobre ese orden. Y para ponernos de acuerdo, bueno, existe la prueba de trabajo, y la prueba de trabajo es lo que hace que todo esto tenga solución. Y bueno, se le llama consenso de Nakamoto al mecanismo inventado por Satoshi Nakamoto, que es básicamente la combinación de blockchain con prueba de trabajo, ¿sí? Son esas dos cosas a las que generalmente se le llama consenso de Nakamoto. El problema computacional que tuvo varios años, varias décadas sin resolver, es el problema de los generales bizantinos. Es un problema que tiene muchísimas aplicaciones en computación, no solo para el dinero o no solo para Bitcoin. Era un problema sin resolver hasta Satoshi, y dejo ahí un enlace para que lo lean en otro momento. Pero básicamente la primera solución general al problema de los generales bizantinos es la de Satoshi, ¿sí? Y en general a eso se le llama el consenso, mecanismo de consenso de Nakamoto. Crypto Luis lo decía arriba recién, ahora estoy leyendo el chat, Satoshi 2140 también, perdón, estaba hablando sin leer, pero sí, básicamente la respuesta a ustedes dos es que sí. Gracias, Hernán. Cualquiera que tenga una duda puede activar el micrófono y hacer una pregunta. Ahora, Algorithm Network, aquí está. En las firmas Snort se ha logrado actualmente mejorar el problema donde se expone un vector de ataque, donde un participante puede reclamar una clave pública falsa y controlar el multisig. No sé a qué te refieres, no tengo idea. Me suena raro, pero si quieres aclararlo un poco más, o tal vez verbalmente con micrófono, podemos charlarlo. Ok, sí, buenas tardes o buenas noches para todos los compañeros. Sí, hablo de las firmas Snort que fueron implementadas en la Taproot, que es una de las soluciones que se implementaron dentro de la Taproot, que fue entre las firmas Snort y lo que es el MAST, o el Marketized Abstract Syntax Tree, porque viene siendo que trabaja con los árboles de Merkle, o los Merkle Abstract, pero voy enfocado en las firmas Snort, que al momento de realizar esa implementación, que fue para reducir los multifirmas, reduce el espacio de necesidad de espacio de almacenamiento de las transacciones con las multifirmas, un 25%, es lo que puede leer un poco en el bit de esa firma Snort. Ellos hablaban en su momento de que había un vector de ataque con respecto a reclamar una clave pública falsa y controlar así el multisig, que ellos hablaban en ese momento que podía existir un ataque de ese estilo, en buscar reclamar dentro de la multifirma la clave pública
utilizando una clave pública falsa y controlar así el multisig dentro de la firma, porque ya que era un error que estaba generando estas firmas Schnorr dentro del Taproot. Sí, en realidad no sé a qué te refieres. Si consigues la fuente de esta discusión o si encuentras en algún lugar, me pasas para tener una referencia más técnica, más precisa, tal vez pueda ayudar. ¿Es esa? O si no, te iba a invitar a que la pases otro día Sí, es esa. Bueno, Está al déjamela final, leer. habla de los contras de utilizar las firmas Schnorr, que está en español. A ver. Es bastante largo el documento, a ver si lo encuentro. Voy a buscar vector de ataque o algo así. Sí, dice ventaja e inconveniente de las firmas Schnorr. Entonces te dice los pros y abajo los contras. No, pero no sé quién escribió esto ni qué dice. O sea, primero, no entiendo qué sería una clave pública falsa. O sea, la verdad que no puedo contestar esta pregunta porque en este documento no hay más información que la que me decías vos recién, ¿no? O sea, la pregunta que me hiciste por el chat es igual a esta porque el documento no me explica nada más, digamos. Todo lo que dice antes el documento ya lo sé, digamos, es una explicación de cómo funciona Schnorr y eso sí lo conozco. Me suena rara este argumento en contra porque no sé qué sería una clave pública falsa. En segundo lugar, las claves públicas son públicas. ¿Cuál sería el problema con esto? O sea, el problema son las claves privadas. Lo que nosotros queremos proteger son las claves privadas, no las claves públicas. Entonces no entiendo a qué se refiere. No habría ningún problema con las claves públicas. Además, no sé cómo una clave pública podría ser falsa. Y no sé qué tienen que ver los multisigs. Las multisigs, en el contexto de los multisigs, digamos, es solo una de las aplicaciones de los scripts de Bitcoin y nada, pocas de las transacciones que uno normalmente hace son multisig. Así que no sé a qué se refiere. Sí, Realmente no. esa era mi duda, porque no entendía a qué se refiere y por eso quería ver si podía aclarar, porque no entendía tampoco. No, sí, pero la verdad que tendría que tener un poco más de contexto con esa pregunta y esta página no lo da. Simplemente hay una afirmación ahí sin explicar detalles. Pero lo que te puedo decir es que no es cierto, que las firmas Schnorr son seguras, son mejores que inclusive que las que usaba Bitcoin antes, que son las de SDSA. Y bueno, y está todo resuelto y no hay ningún vector de ataque. Eso te lo puedo estar seguro. Tal vez este documento sea viejo, el cambio de Taproot se estuvo gestando durante 4 años y tal vez en algún momento había alguna duda con respecto a alguna implementación y quedó solucionada. Pero estoy seguro que no hay ningún problema con Taproot. ¿Sí? Gracias por aclarar. Bien. Dulce pregunta, no sé si quedó algo por arriba, después le voy a pedir ayuda a Blue Moon que me haga de moderadora y me pase la... No, arriba no quedó nada. Bueno, Me parece veo que la... leí todas. Y te leo la de Dulce si quieres. Una pregunta Sí, random. ¿Existe alguna manera de usar ZK Snacks en Bitcoin o Lightning? ¿O bien has escuchado de alguna propuesta? los ZK-Snarks son una solución de escalabilidad bastante buena. Como tecnología o como criptografía es súper interesante. No, Bitcoin no funciona de esa manera, no funciona con eso, utiliza la criptografía que ya vieron, estuvieron leyendo y estudiando a lo largo de este curso. Hay otras monedas que utilizan esto. Con respecto a si hay algo en Bitcoin, no lo sé, pero tampoco conozco todo lo que sean tecnologías satélites a Bitcoin, digamos, yo con Bitcoin y con Lightning más o menos conozco bastante, pero no estoy al tanto de todo lo que hay alrededor de esto. Puede ser que haya alguna tecnología que utilice Bitcoin on-chain o que utilice Lightning, una tecnología de lo que sería capa 2 o capa 3, podría verla y no lo tengo presente. Lo que sí puedo decir es lo siguiente. Taproot habilitó la posibilidad
de que haya smart contracts entre partes que no se escriban en la blockchain y que además se disfracen como una transacción normal, ¿sí? Que ante los ojos de terceros nadie pueda saber que ahí hay algo raro o algo que atípico, algo que no sea un envío de dinero. Si eso lo habilita el upgrade de Taproot de noviembre de 2021 y que es una combinación de 3 tecnologías. Si a alguno le interesa lo de Taproot, después les voy a buscar y les voy a pasar una entrevista que me hicieron a mí que dura como 1 hora y media que hablo sobre Taproot. No voy a hablar una hora y media hoy, pero lo que se puede hacer con Taproot es, por ejemplo, se podrían hacer smart contracts al estilo Ethereum sin que se escriban en la blockchain, ¿sí? Porque en Ethereum o en todos los clones, Ethereum tiene miles de clones, son todas iguales. Todos los nodos están todo el tiempo mirando todos los datos, mirando todos los smart contracts, ejecutando los mineros todo el tiempo, ejecutan los smart contracts, transforman datos de inputs en datos de outputs y hay cero privacidad y ocupan muchísimo espacio y eso y demás. Entonces, Taproot hace que uno pueda ejecutar smart contracts de ese estilo o más complejos todavía sin contaminar la blockchain, escribiendo muy pocos bytes en la blockchain, sí, la misma cantidad de bytes que ocupa una transacción de un envío simple de una dirección a otra. Las dos partes, hablo con las partes como si fueran las contrapartes de un contrato, de un smart contract. No sé, por ejemplo, yo hago una apuesta con Dulce a ver quién gana el mundial y hay un movimiento de dinero para el ganador que lo paga el perdedor. Eso se podría hacer con un software ajeno a Bitcoin que solo las partes conozcan y tengan. Y se escriben, como les decía, muy pocos datos en Bitcoin y Bitcoin da la garantía de que ninguna de las dos haga trampa. Por ejemplo, si Dulce pierde la apuesta y no me quiere pagar, yo tengo forma de usar Bitcoin para cobrarme eso, ¿sí? Más allá de que el contrato no esté escrito ahí y demás. Todo eso habilita Taproot. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer sobre eso? Bueno, se puede hacer lo que uno quiera. No estamos limitados en ese software que Dulce y yo usaríamos para la apuesta. No tenemos límite, porque no estamos limitados por el lenguaje de Bitcoin, por el lenguaje de Bitcoin Script. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos utilizar Zcash-Snark en un software propio y haciendo esta pequeña escritura en la blockchain de Bitcoin. Nada impide que hagamos eso. Entonces, tal vez alguien podría construir un protocolo que utilice Zcash-Snarks para lo que sea que queramos usarlo, y escribir eso en una transacción Taproot. Eso sería perfectamente posible, porque los Zcash-Snarks estarían fuera, digamos, fuera de Bitcoin, pero Bitcoin a través de Taproot garantizaría esa funcionalidad. Para eso hay que construir ese protocolo, sería otra solución de capa 2, como si fuera Lightning Network, sería otra cosa para que las personas lo puedan usar. O de capa 3, alguien podría decir, bueno, esto va a ir por Lightning Network, ¿sí? Y eventualmente en la capa on-chain de Bitcoin. Y eso se puede hacer, no hay límites para que eso se haga. Si hay algo hecho o si hay algo haciéndose, no lo sé, pero es posible, definitivamente es posible. Tal vez haya y yo no lo conozca. Gracias, Hernán. Cor, ¿tienes levantada la mano? ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, hola, buenas noches, Hernán. Tengo una duda porque tuvimos hubo como una pregunta al aire que creo que se quedó como muy rara, que era el tema de los datos Coinbase. O sea, el tema era de que hay unos bitcoiners que dicen que sí y otros que no, pero ¿hay por ahí algún BIP o alguna propuesta que desee usar esos datos para algo? Pero, a ver, ¿qué sería lo de Coinbase? ¿Me podrías explicar un poco mejor? Ajá, mira, voy a leer la parte del libro que habla de esto. Dice, las transacciones generación no tienen un campo para script de desbloqueo. En cambio, este campo se constituye por los datos Coinbase,
que deben de ser entre 2 y 100 bytes. A excepción de los primeros bytes, el resto de los datos Coinbase pueden ser utilizados por los mineros en cualquier forma que deseen. Se tratan de datos arbitrarios. En el bloque Génesis, por ejemplo, Satoshi Nakamoto añadió el texto que, pues digo, ya todos lo sabemos, descifrar, que está en hexadecimal, en los datos Coinbase. Entonces mi pregunta es si hay por ahí alguna propuesta de utilización de estos datos que no están, digo, más allá de como de enviar mensajes de hola, aquí está el CURD y hice esta transacción. O sea, ¿hay como alguna propuesta para usarlos para algo más? Sí, bueno, no sé si quedó claro esto para todos. Voy a tratar de repetirlo y decirlo de otras palabras. Todos tienen presente lo que es la transacción Coinbase, ¿no? Que es la primera, la primera de cada bloque en el orden, y es la que se utiliza para, bueno, es donde se crean los bitcoins, ¿no? Entonces, en esa transacción, todas las transacciones en Bitcoin tienen inputs y outputs, que son scripts, pero en el caso de esa transacción, que es especial y es única en cada bloque, solo tiene outputs y no tiene inputs, porque se crean de la nada, ¿sí? Entonces, los inputs, recuerden, las transacciones comunes, los inputs servían para desbloquear dinero que había sido bloqueado en una transacción anterior en otros outputs, ¿sí? Pero en este caso, la transacción Coinbase, que es la que genera genera los nuevos bitcoins y la que se cobra también las comisiones de todas las transacciones que le vienen luego en el bloque, no hay inputs, ¿sí? Funciona así porque no hay otra forma de hacerlo. Entonces, el espacio de los inputs está liberado y básicamente se puede escribir cualquier cosa. ¿Sí? Eso, así es como funciona. Y ahora, yendo a la pregunta puntualmente, hay estándares, no hay demasiada utilidad no hay mucho para hacer ahí, no es que sea un desperdicio ni nada, pero se utiliza mucho para lo que se llama merge mining. Por ejemplo, hay otras blockchains que no son Bitcoin que utilizan la fortaleza y la seguridad de la minería de Bitcoin para, bueno, que quieren obtener esa defensa en esas otras blockchains, ¿no? Como esas otras blockchains no son tan populares y probablemente no convocan a tantos usuarios o a tantos mineros, son atacables, ¿sí? Si tienen poco hash power, ¿sí? Poco poder de cómputo que las defiende, pocos mineros, podrían ser atacables. Y entonces hay algunas que eligen hacer merge mining con Bitcoin. ¿Qué es el merge mining? Bueno, eligen que sea minada, sus bloques sean minados por los mineros de Bitcoin. ¿Y cómo funciona? Bueno, cada blockchain lo implementa de manera distinta, pero lo que hacen es, básicamente, escriben en los bloques de Bitcoin cierto valor pequeño, que generalmente es un valor de hash de un bloque entero de su blockchain, ajena a Bitcoin, o de varios bloques, a veces, no sé, resumen en un valor de hash la información completa de varios blockchains de esa segunda blockchain, ¿sí? Y ese valor de hash es incluido por los mineros de Bitcoin en ese espacio, ¿sí? En esos inputs o en ese espacio libre de la Coinbase Transaction, agregan como ese valor de hash o lo que sea de las otras blockchains, y los mineros tienen un reward extra por esto. Además de llevarse las fees y los bitcoins generados de Bitcoin, en general esas otras blockchains le pagan cierto dinero que es muy menor comparado con Bitcoin, por supuesto. Pero bueno, los mineros tienen un incentivo para incluir esto, no les cuesta nada, porque con el mismo esfuerzo que hacen para minar Bitcoin y sin esfuerzo adicional, sin poder de cómputo adicional, sin un costo eléctrico adicional, sin nada de eso, pueden llevarse algún dinero extra de estas otras blockchains. Y en general se escribe ahí, como en ese espacio libre de los inputs de la Coinbase Transaction. ¿Con qué seguimos? Que elija, hay un par de preguntas que elija Blue Moon la próxima.
Gracias, sí, estaba yo hablando. Si el hash rate de Bitcoin, pregunta Satoshi 2140, si el hash rate de Bitcoin bajara demasiado, ¿sería posible volver a minar con placas de video o Bitcoin Core no lo permitiría? Eh, bueno, Bitcoin Core no tiene nada, no tiene ningún poder especial sobre esto, digamos. Las leyes o las reglas de juego que rigen la minería son estas reglas de consenso que son en las que todos los nodos tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Y Bitcoin Core, si bien es el más popular, es un nodo más, hay otros nodos y están todos obligados a respetar estas reglas, así que Bitcoin Core no tiene ningún poder especial sobre esto. Es más, ningún nodo podría tener un poder especial sobre esta situación porque no hay forma de saber, ningún software, ningún nodo tiene forma de saber cómo se hizo el cálculo computacional. Digamos, lo único que los nodos verifican es que se hayan respetado las reglas de la prueba de trabajo y que esa prueba del trabajo respete la dificultad que hay para ese momento, que en este escenario fatalista sería una dificultad baja. Y si eso fue respetado, no hay forma de saber, recuerden un poco cómo funcionaba, deben haber leído en algún capítulo cómo funcionaba esto, solo se incluía ahí un nonce, ¿sí? Un valor tal que el hash de eso tenía un resultado determinado. Mientras ese valor sea correcto, es imposible para cualquier nodo, sea Bitcoin Core o sea alguno de los otros, cómo se calculó ese valor de nonce, ¿sí? Lo podría haber hecho una persona tirando un dado y teniendo muchísima suerte, ¿ok? Y no hay forma de saberlo porque es algo externo al bloque. Así que nadie podría prohibir eso, ¿sí? Gracias. ¿Sí Bien, quedó claro, Satoshi 2140? muy Excelente. bien. Ahora, Jenny pregunta que cómo afecta, una pregunta random, cómo afecta a Bitcoin el minado de bloques vacío. Hoy es el día de las preguntas random, así que siéntanse todos con libertad. Sí, los 12 capítulos salen preguntas random. No lo afecta de ninguna manera, es algo válido. Los mineros eligen cómo minar y qué transacciones incluir. Y bueno, esos bloques vacíos aparecen cada tanto, no se sabe por qué. Se sospecha que algún minero podría ganar algo al no armar las transacciones. Hay todo un algoritmo para decidir qué transacciones se incluyen en el bloque, incluirlas y demás. Y como esta es una carrera muy rápida, se podrían ahorrar un poco de tiempo en no hacer eso y generar un bloque vacío y empezar a buscar el nonce para ganar la competencia antes que el resto de los mineros. El tiempo que pueden ganar en esto es milisegundos, así que a mí en lo personal me parece que no tiene mucho sentido que alguien haga esto, pero se hace, cada tanto aparecen. Pero no lo afecta de ninguna manera porque otro minero eventualmente incluirá las transacciones. Y por supuesto que a medida que pase el tiempo, esto lo vamos a ver cada vez menos porque ustedes saben que a partir del proceso de halving, cada vez la generación de nuevas monedas, de nuevos bitcoins, es menor y bueno, los mineros van a depender a medida que pase el tiempo más de las comisiones de las transacciones que de los nuevos bitcoins emitidos. Como hoy en día es muchísimo mayor los bitcoins emitidos que las comisiones de las transacciones, algunos eligen ignorar eso, pero a medida que pase el tiempo, no sé, dentro de 10, 15, 20 años, no, ya va a ser importante las comisiones, sino tanto la generación. Sí, me he puesto la remera a propósito para la ocasión, por supuesto. Ay, gracias, sí es cierto, no lo había visto. Dulce dice que ¿qué recomiendas a todo el equipo para empezar a contribuir en Bitcoin Core? Es difícil, bueno, si son programadores, hay un club de reviews que se llama Pull Request Review Club,
que se hace todos los miércoles por IRC, por el chat clásico y prehistórico de Internet. Ahí hay cierta discusión sobre las propuestas de cambios al código de Bitcoin. Esto sí es Bitcoin Core. Y bueno, esa es una forma de empezar a entender la cultura. Si no son programadores, bueno, hay que aprender a programar. Si son programadores pero no saben C++, que es el lenguaje que utiliza Bitcoin, bueno, hay algunos libros, hay alguno que se llama... Ese es el nombre, les pasé por chat. Ese es uno de C++ acelerado. Pero es para gente que ya sabe programar. No hay o no conozco buenos libros de C++ que enseñen a programar por primera vez, ¿ok? Entonces, ese consejo es una aclaración importante que tengo que hacer. No piensen que con ese libro que de pasar van a empezar a programar si nunca lo hicieron. Así que bueno, hecha esa aclaración, si saben algo de programación pero no saben C++, pueden contribuir utilizando Python. El lenguaje es un lenguaje de programación mucho más fácil de aprender. Hay muchos cursos gratis de Python por ahí. Y los tests de Bitcoin Core tiene pruebas que testean su funcionalidad y esos están hechos en Python. Entonces, bueno, otro consejo es aprender Python. Python es un buen lenguaje para aprender a programar por primera vez y hay cursos y demás. Entonces, bueno, ese puede ser otra forma de contribuir. Y si no son programadores y quieren contribuir de otra manera, lo que se puede hacer es, por ejemplo, si son usuarios más o menos técnicos y se defienden con Linux y saben hacer cosas y descargar software y compilarlo y demás, yo creo que muchos en este curso algo han tenido que aprender con respecto a eso. Así que otra forma de ayudar con ese rol sin ser programador, testear Bitcoin. Bitcoin saca una versión nueva, Bitcoin Core, saca una versión nueva cada 6 meses y esa versión sale pronto. Dentro de 2 o 3 semanas van a poder testear el software de Bitcoin. Y en general lo que se hace es, se ponen instrucciones de testeo muy detalladas que cualquier usuario sin ser programador podría seguirlas. ¿Sí? Son instrucciones paso a paso. Descarguen esto, conéctenlo a Rectest, hagan un envío de tanto de cosa, de tal cosa, tal otra. Hay como todo, no sé, todas las novedades que tiene esa nueva versión, las pueden, digamos, hay como un manual de testeo paso a paso donde todos la pueden testear y es importante que testeen y que comenten los resultados, porque no es lo mismo los resultados en Linux, en Windows, en Mac, dependiendo de la versión, en procesadores de 64 bits, si queda alguno de 32, bueno, nada, en todas las arquitecturas y todos los sistemas operativos se puede probar. Y bueno, esas guías de testing son bastante sencillas dentro de un ámbito técnico, digamos, no hay que ser programador para hacer eso, hay que más o menos defenderse con la línea de comandos y haciendo ciertas pruebas y demás. Si se defienden como para compilar Bitcoin Core en un entorno Linux, mejor todavía. Si ni siquiera se defienden con eso, no importa, pueden testear con el ejecutable, pueden descargar el ejecutable ya compilado para sus dispositivos, sea el que sea, y pueden hacer la guía de testeo y también contribuir, ¿sí? Gracias, Y después, una cosa más y termino, pueden colaborar con las traducciones. Si alguno tiene buen nivel de inglés, Bitcoin necesita traducirse. Si quieren, les busco un lugar donde pueden colaborar. Esperen un segundo. Y enlace, pero el sitio donde se hacen las traducciones se llama Transifex. Y dentro de Transifex hay varios proyectos y tienen que buscar el proyecto de Bitcoin. Ahora les voy a pasar el enlace exacto. Bitcoin. Les voy a pasar el enlace. Se los mando al
a Discord Al queda. Discord. Gracias, Sí. Hernán. En ese enlace está el proyecto de Bitcoin Core en Transifex, que es el sistema de traducción. Entonces, tienen que dar de alta en Transifex con un email, usuario, contraseña y demás, y ahí tienen, no sé, oraciones. Pueden traducir una palabra, una oración, cosas pequeñas, digamos. Pueden hacer, no sé, si tienen media hora libre en el almuerzo, pueden hacer 20, 30 traducciones. Y nada, hay miles de oraciones para traducir y aporte suma. Y bueno, y hay varias versiones de español, entonces cada uno puede contribuir con la versión de su país, puede ser español mexicano, español chileno, argentino, colombiano, peruano, el que sea, y puede hacer una versión específica de Bitcoin en su idioma, de su país, y si no, colaborar con la traducción en español general, ¿no? Que es, bueno, que es la que se utiliza por defecto cuando uno elige español. Así que bueno, esas son las formas que se me ocurren de... Muchas gracias. Sí, sí, de hecho, si no todos quieren programar, porque a lo mejor no todos quieren programar, hay muchas maneras de contribuir en Bitcoin, mencionó Hernán. Y al principio iba a comentar que tuvimos un taller para que compilaran Bitcoin Core, así que ya todos hicieron ese ejercicio y sí saben hacerlo. Bueno, Y ahora, perfecto. Entonces la próxima versión de Bitcoin que sale en un par de semanas ya se va a poder testear. Mejor todavía porque hacen la experiencia completa de compilación y después la guía de testeo de usuario. gracias. Aquí Jenny, a ver, se me perdió. Sí, Jenny pregunta que esta es una duda que tienes desde hace mucho. ¿Es posible que un pool o un grupo de mineros pueda provocar artificialmente fees de confirmación muy altos? A ver. En realidad los fees los controlan, digamos, el fee funciona como una propina. El usuario que emite la transacción es el que elige el fee. Así que no se me ocurre cómo un grupo de mineros podría provocar esto. Los mineros simplemente eligen las propinas, o sea, eligen las transacciones, ¿no? Y se cobran esas propinas. Entonces, no sé si quieres aclarar algo, Jenny, ya podés hacerlo verbalmente. Sí, bueno, mira, te contesto y contesto también algo que dice por ahí Kurt, que dice, podrían descartar las transacciones de menor valor hasta que se llene un bloque con mejores fee o algo así. Con respecto a lo que dice Kurt, en realidad ese es el funcionamiento normal de Bitcoin. Si yo tengo más transacciones pendientes en el mempool de las que entran en un bloque, los mineros, por una cuestión natural, eligen las de mayor valor y las de menor valor quedan pendientes. Ese es el funcionamiento normal de Bitcoin, ¿sí? O sea que no habría nada por hacer ahí. Bitcoin funciona así y está bien que así sea. Con respecto a la pregunta más general de Jenny, no... A ver, si alguien, la única forma de que alguien podría tratar de manipular esto es, o sea, sí, no hay otra forma. Podría crear transacciones, incluir un fee para dejar, por ejemplo, podría enviarse dinero a sí mismo, supongamos, imaginemos un ataque, podría enviarse dinero a sí mismo, ¿sí? Y en vez de hacerlo en una transacción, en miles de transacciones. ¿Sí? Fracciona esos envíos en miles de transacciones y se los envía a sí mismo para no perder dinero, ¿sí? Y ahí tendría que pagar fees, tendría que pagar comisiones, ¿ok? Pero esas comisiones se las lleva el minero. O sea, no es gratis ese ataque, porque por más que los bitcoins se los envíe a sí mismo, los fees los pierde. Entonces, no es lo mismo hacer una transacción que pagar con algunos fees pequeños que hacer millones de transacciones porque ese fee pequeño se multiplica por millones, ¿sí? Entonces, y si alguien hiciera esto, supongan que es un minero que está haciendo este ataque, no tiene garantías de ser él el que se va a cobrar esos fees para que el ataque sea gratis, ¿sí? Si el dinero se lo envía a sí mismo, no tiene costo en esa parte, pero como los fees podría no llevárselos él, es más, es muy probable que no se los lleve él,
tendría que tener muchísima suerte para montar ese ataque y además ser el ganador de la competencia por la generación del bloque. Entonces, nada, esto es un incentivo a que no lo hagan, porque lo más probable es que otro minero se lleve esos fees y él realmente pierda dinero. Entonces, va a perder dinero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que se sature el mempool y la gente que está haciendo transacciones genuinas pague más fee. Bueno, podría intentarlo, pero le va a salir dinero intentarlo. Ese dinero probablemente se lo lleve otro minero y no él. Y en segundo lugar, y esto es lo más importante, supongamos que esto dure algunas horas, ¿sí? La gente que manda transacciones empieza a pagar transacciones más caras. Si suponemos que esto dure algunas horas, le va a salir carísimo ese ataque al minero. Y además, no hay garantía de que esa suba de las comisiones, de las transacciones genuinas, sean cobradas por él. A lo mejor, o sea, se monta esto durante algunas horas y nada, finalmente de los beneficios de esto serán otros mineros, porque pueden no tener la suerte de terminar minando esas transacciones genuinas, ¿ok? Entonces, todo eso configura como una serie de costos, o sea, de costos y beneficios que hacen que no sea practicable este ataque, o sea, que no tenga demasiado sentido. Esto ocurrió en 2017, cuando la llamada guerra de la escalabilidad, cuando un grupo de personas y entidades intentó tomar por ataque el control político de Bitcoin y que eso definió la división de lo que hoy se conoce como Bitcoin Cash o como Bitcoin SB. Un grupo de gente, cuando intentó hacer esto en 2017, hizo algo parecido a esto que estoy describiendo, y lo único que hizo fue perder dinero, ¿sí? O sea, sí, por algunos minutos las transacciones estaban más caras, se llamaba spam, a esto se llamaba spam de transacciones, y la realidad es que no hay forma de saber, digamos, los mineros honestos no tienen forma de saber cuáles son las transacciones genuinas de las que no, digamos, ¿no? Pero se notaba que había un montón de transacciones y que cuando terminó esta guerra desaparecieron de golpe, así que se sospecha que estos actores estaban tratando de atacar a Bitcoin para que sea lento, para que sea caro y demás, y como para tener argumentos para decir que sus nuevas propuestas o sus nuevas monedas eran mejores. Pero salió mal, básicamente salió mal, perdieron dinero y no ganaron nada. Gracias, Hernán. Aquí Cases pregunta que qué debilidad ves en Bitcoin o qué es lo que podría hacer que falle. No se me ocurre ninguna, digamos, no veo ninguna debilidad, bastante seguro. O sea, siempre está el riesgo de que haya un bug, que se introduzca un bug grande. Yo trato de colaborar como programador, empecé hace poco y mis aportes son mínimos hasta ahora, pero es como un miedo que tengo a ver si hago algo y rompo Bitcoin. Pero dejando de lado lo que pueda hacer yo o romper yo, cualquier programador podría introducir un error y que se escape. Bitcoin es muy revisado, todos los cambios que los programadores proponen es revisado por muchísimos programadores antes de ser incorporados al software oficial de Bitcoin y por gente extremadamente inteligente, así que es poco probable que ocurra esto, pero no es imposible. Y bueno, podría haber un error que se filtre en algún momento y que sea un error grave y que sea aprovechado por algún atacante, y eso yo creo que podría producir no sé, un sacudón en el precio, por lo menos. Y bueno, nada que no se pueda arreglar rápidamente, por supuesto, pero podría ser una tormenta que podría durar semanas o meses. Pero no creo que eso destruiría a Bitcoin tampoco. Creo que sería algo que sería algo grave, algo que se hable de que no ocurra.
pero bueno, digamos, no es el Bitcoin de hoy en día. Es algo que podría pasar, y podría pasar en cualquier software, ¿no? Podría pasar en, no sé, en cualquier criptomoneda, podría pasar en Visa, podría pasar en cualquier lado, ¿no? Es como especular demasiado. No veo algún problema en Bitcoin hoy en día. Gracias. Ahora Cor, otra de Cor dice, ¿consideras que los BTC perdidos podrían escalar de tal manera que se pierda el interés en usarlos? Por ejemplo, tengo la duda de si el 4% de los bitcoins que cada año se pierden es verdad, pero aunque sea mayor, es exponencial entre más personas lo tenga y se van a ir perdiendo. Bueno, en realidad no veo ningún problema con esto. Hay muchos mitos con esto. Por ejemplo, o sea, no veo ningún problema en que se pierdan Bitcoin. Esa estadística es imposible de saber si eso es cierto, es imposible de saber. Cada tanto aparecen y se mueven Bitcoin de hace 10 años o una cosa así, hace poco ocurrió. O sea que si ustedes le preguntaban a cualquiera que estaba estimando los Bitcoin perdidos, no sé, un día antes o un mes antes de eso, esos Bitcoins se asumían como perdidos y no estaban perdidos. O sea, es imposible saber cuántos están perdidos, es imposible calcular esa estadística, ese 4%, no sé dónde sale. Sí, se sabe que hay muchos Bitcoins que son de Satoshi y que nunca se han movido. No hay garantías de que Satoshi no quiera moverlos, no tenga las claves privadas, tal vez las destruyó, tal vez no las destruyó y no piensa usarlos y tiene una voluntad de hierro que me parece imposible que un ser humano resista la tentación de usar semejante fortuna. Tal vez está muerto, nadie sabe qué pasa con eso, pero no hay forma de saber cuántos están realmente perdidos. Más allá de los que uno realmente perdió, ¿no? Si uno sabe, perdí tal Bitcoin, bueno. Pero es muy difícil estimar la cantidad. Pero supongamos que alguna cantidad se pierda. No se pierden por un problema tecnológico de Bitcoin. Digamos, no es que Bitcoin sea malo como forma de dinero. O sea, no sé, lo pierde la gente. Es la gente la que lo pierde. El defecto está en la gente, no en Bitcoin. Entonces, no me parece que eso sea un problema, ¿sí? Porque no hay nada que mejorar en Bitcoin. Eso por un lado. Y por otro lado, si realmente se perdieran algunos Bitcoins, aunque no los podamos estimar, eso es mejor para todos, no es peor, no es algo malo para los demás. Lo que ocurre con eso es que Bitcoin se hace más escaso y los Bitcoiners valoramos la escasez y el resto de los Bitcoins se harían más valiosos, ¿sí? Así que me parece, digamos, no me parece malo que se pierdan Bitcoins, a menos que los pierda yo, por supuesto, ¿no? O cada uno de nosotros. Pero el resto de los serían muy valiosos. Serían más valiosos porque se hace más escaso. Y a ver, ¿qué más puedo decir? No. Y si Bitcoin subiera mucho de precio, me parece una utopía, me parece que no va a ocurrir. Pero si eso ocurriera, siempre se le puede agregar decimales a Bitcoin. O sea, no, digamos, se puede mantener la escasez, se puede mantener el Bitcoin, o sea, se puede solucionar ese problema, ese eventual problema. Supónganse que dentro de unos años, no sé, el Bitcoin se hayan perdido. Estoy diciendo una barbaridad, pero supongamos que ocurriera. Y que eso hiciera que ese 1% que queda, que sería carísimo, ¿sí? Que Bitcoin valdría varios millones de dólares, sería un problema, porque bueno, Bitcoin sería muy caro, y un Satoshi sería muy caro, y ese Satoshi sería tan caro que sería inusable. Imagínense que cada Satoshi valga $1, ¿sí? Entonces, por ahí hay cosas menores a $1 que no se podrían pagar con un Satoshi. Suponiendo que toda esa locura pasara, que es altamente improbable, siempre se podría hacer un cambio en Bitcoin para agregar más decimales, ¿sí? Para que haya unidades menores al Satoshi, y se acabó el problema. Bitcoin podría dividirse mucho más, y eso permitiría que esos bitcoins o esas fracciones de bitcoin sean mucho más repartidas entre toda la población. Por supuesto que van a ser repartidas no de manera caritativa, sino bueno,
los que cuiden bien a sus bitcoins y no los pierdan, en el poder económico que eso conlleva, pero podrían gastarlo en fracciones pequeñas. Gracias. Satoshi 2140 dice que si el día que se deje de minar el último bloque, los fees serían tan altos que la gente pierde interés en su uso. Bueno, esos son muchos mitos que hay. Primero, no hay garantía de que los fees vayan a ser altos porque se dejó de mirar el último bloque. ¿Sí? No, o sea, los fees podrían ser altos ahora, de hecho hay épocas en las que lo son, y eso es independiente de la minería, digamos. Entonces, Bitcoin es una cuestión de equilibrios. A ver, de equilibrios. Vamos a pensar en voz alta. Supongamos que los fees fueran muy altos hoy en día. Si los fees fueran muy altos y la gente pierde interés en su uso, ¿qué pasaría? Si los fees son altos, la consecuencia es que la gente pierda interés en su uso, supuestamente, ¿no? Este es un razonamiento que para mí es incorrecto, pero vamos a hacer el juego de avanzar con este razonamiento para ver si es correcto o incorrecto. Entonces, la gente pierde interés en su uso. La consecuencia de eso, ¿qué sería? Que la gente deje de usar Bitcoin, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de que gente deje de usar Bitcoin? Que haya menos transacciones. ¿Y cuál es la consecuencia de que haya menos transacciones? Que los fees sean más bajos. Entonces, se acabó el problema. ¿Sí? Y si los fees son más bajos, la gente vuelve a tener interés. Y si la gente vuelve a tener interés, vuelve a usar Bitcoin. O sea, no hay un game over, no hay una estocada de muerte a Bitcoin por ese lado. Es todo cuestión de equilibrios. El costo de los fees va a ser justo la justa medida de mercado de la valoración de los usuarios que hacen de la utilidad de transferir dinero a distancia de manera incensurable, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, siempre los fees tienen el valor correcto, porque el valor correcto es el que la gente está dispuesta a pagar. Y siempre va a encontrar un equilibrio. Entonces, si eso pasara, en lugar de pasar ahora, pasara después, cuando el último bloque minado, es lo mismo, es indiferente. Les digo otra cosa, hay otro problema. ¿Qué pasa si cuando el último bloque minado se dejan de generar bitcoins y los fees son bajos? Porque este equilibrio que describía recién con los fees, supónganse que fuera bajo. ¿Qué pasaría? Si quieren hacemos el experimento mental con eso. Entonces, si fuera bajo, si el reward por generación de bitcoins es 0 porque no hay más emisión, se acabó la emisión en el año 2140, y los fees fueran bajos porque este equilibrio del experimento mental anterior, bueno, hace que sean bajos en determinado momento del tiempo, ¿qué pasaría? Pasaría que los mineros gastarían más energía eléctrica en minar que lo que cobrarían como recompensas. ¿Y cuál sería la consecuencia de eso? La consecuencia de eso sería que los mineros dejen de minar, porque nadie quiere perder dinero, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de que algunos mineros dejen de minar? Bueno, la consecuencia sería que la dificultad de ese algoritmo que se ajusta a cada cierta cantidad de bloques baje y que la minería funcione con menos esfuerzo y por lo tanto con menos energía eléctrica. Por lo tanto, sería rentable minar. Y los mineros que queden van a ser rentables. Y es más, hasta algunos podrían volver. Y otra vez, la minería también alcanza un equilibrio. Lo que pasaría es que la red sería menos segura, sería más fácil de atacar por una entidad externa, porque habría menos minería, pero también, entonces todo se va a hacer, digamos, todo alcanzaría su equilibrio, porque si hay menos mineros, la probabilidad de que ganes un bloque es mayor. Entonces, por más que no haya emisión, y por más que las transacciones sean bajas, si vos a lo largo de un día, una semana o un año ganaste más bloques de lo que ganabas antes porque otros mineros se retiraron, vas a tener más dinero. Entonces todo alcanza un equilibrio, ¿sí? Porque la minería, la dificultad iría bajando hasta que sea rentable. Entonces la combinación de que haya un equilibrio en el minado y que haya un equilibrio en el costo de la fees hace que esto funcione y funcione para siempre.
Gracias, Hernán. Aquí ya Alexis, no sé si ya se fue, y nos dice Dulce que las últimas preguntas ya para cerrar. Y aquí hay una pregunta que creo que quedó arriba. Así como se podría aumentar, a ver, es que se me mueve. Así como se podría aumentar los ceros, se podría hacer que exista eh, más de 21 millones de BTC por medio de un acuerdo, aunque no lo encuentre útil para hacer eso. Em, todo eso es teóricamente posible, pero si yo creo que hay algo innegociable entre los bitcoiners, y algo que todos valoramos entre bitcoiners es la escasez. Y, o sea, son las características económicas de Bitcoin. Bitcoin tiene características tecnológicas que defienden ciertos valores, y me parece que ese es como el primer pilar, como el pilar más básico y el que siempre se va a mantener, de que la emisión no se toca, ¿sí? Entonces, ¿es teóricamente posible? Sí, pero que todo el mundo se ponga de acuerdo en eso, me parece imposible. O sea, lo que podría haber es que en algún momento de la historia haya alguna discusión, y que haya un grupo que quiera eso y un grupo que no lo quiera, y bueno, habrá un fork, un hard fork. Una de las dos cosas se llamará Bitcoin y la otra tendrá otro nombre. Si la que sea escasa, la que no se toca la emisión, es el bando en donde yo me ubicaría, digamos, donde no se toca, por alguna razón no se Bitcoin y le toca, no sé, la cosa más popular es la que se sigue llamando Bitcoin, y esa otra cosa del hard fork es la que toma otro nombre. No me importa, yo seguiré usando esa cosa y muchas personas también, y listo, no importa cómo lo llamemos. Así que, pero bueno, así todo creo que es imposible que eso ocurra. Y la moraleja interesante de todo esto, porque ustedes estuvieron en un curso donde estuvieron leyendo durante semanas muchísimo de cuestiones técnicas y de tecnologías y de un montón de cosas más, que son complicadas, pero me parece que una conclusión interesante a este curso es que Bitcoin es un consenso social, lo que los bitcoiners queremos que sea. Entonces, si bien existe la forma de cambiarnos de acuerdo, en ponernos de acuerdo o de cambiar esa opinión sobre qué es Bitcoin, Bitcoin depende de nosotros. Después hay programadores que lo implementan y que lo llevan adelante. Pero lo importante es eso. Gracias, Hernán. Yo creo que ya sería como la última pregunta, la de Jenny, que dice que notó que desde que se prohibió la minería en China, la red, el funcionamiento de la red cambió. Que si existe alguna forma en que la concentración de mineros en un país pueda afectar en forma alguna la eficiencia de la red. Agrego una cosa a la pregunta anterior que me quedé pensando, y ahora contesto esto. Hay una propiedad matemática de cómo está diseñada la emisión de Bitcoin, donde uno podría agregarle decimales a Bitcoin, que es lo que estábamos hablando en la pregunta anterior. O sea, si uno le agrega decimales, o sea, ¿por qué se acaba la emisión, digamos? Porque los halvings llega a un punto que se emite un satoshi, ¿sí? La emisión es de un satoshi por bloque, y en el próximo halving eso pasaría a medio satoshi. Ahora, medio satoshi no se puede representar, no se puede escribir, no hay forma de escribir medio satoshi en Bitcoin. Entonces, ahí se acabaría la minería porque se redondea a cero, ¿sí? Lo que se hace es, se redondea a cero el reward. Entonces, por eso se acaba la minería. Pero si se hiciera un cambio a Bitcoin para agregar decimales, para que haya más de 8 decimales, la emisión seguiría más allá del año 2140 aproximadamente, porque no está ese problema del redondeo a cero, ¿sí? Habría unidades más pequeñas y ahí se podría representar bien medio satoshi o hasta fracciones de milésimas de satoshi. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, si eso pasara, la acción de Bitcoin aumentaría, ¿sí? Porque, bueno, se terminaba en un momento y ahora seguiría por algunos años más, pero hay una propiedad matemática de las series convergentes que hace que nunca, pero nunca,
por más que Bitcoin funcione para siempre, y por más que la emisión de Bitcoin funcione para siempre, que nunca se termine la emisión, nunca se pasaría de 21 millones de Bitcoin. Esto es matemáticamente posible, porque la cantidad, mientras sigan los halvings, ¿sí? La cantidad que se agrega es cada vez menor, y la cantidad de bitcoins emitidos se acercaría a 21 millones, pero nunca tocaría ese límite, ¿sí? Estaría cada vez más cerca de 21 millones, pero nunca los alcanzaría, ¿sí? Si el universo tuviera una vida infinita, nunca se llegaría a 21 millones. O sea que se podría hacer lo de agregar decimales a Bitcoin, por una cuestión práctica, porque si Bitcoin fuera muy caro, podríamos agregar decimales. Esto también haría que se alargue la minería, el reward por minería, porque una cosa es consecuencia de la otra, pero así todo se respetaría el límite de 21 millones, porque matemáticamente es imposible superarlo por cómo funciona el halving. Bueno, y perdón, pero me entusiasmé con la pregunta anterior y ahora me olvidé la última, de la minería en China. ¿Por qué decís que notaste un cambio? Bitcoin funciona igual que antes. ¿Cómo se puede notar un cambio en eso? Sí, pero, a ver, momentáneamente sí, hubo una mudanza de mineros, hubo un par de meses que tardaron en mudarse, pero bueno, eso es equivalente a que los mineros se apaguen por cuestiones económicas, como decía antes. Entonces, no, los mineros realmente se mudaron, están en otros países. China se arrepiente y lo ha dicho, el gobierno cree que fue una mala decisión, y la gran mayoría se fueron. Los mineros individuales o pequeños se quedaron porque no hay forma de encontrarlos, pero sí, se han mudado de país, se han ido a países donde son más amistosos con la minería, y bueno, ha sido un fenómeno momentáneo de la mudanza y el apagado de los equipos de minería por el tiempo que tardó la mudanza, pero eso sigue siendo parte del funcionamiento normal de Bitcoin, porque está previsto que así sea. Si hay menos mineros, hay un ajuste de dificultad. Ese ajuste de dificultad, que normalmente se da cada 2 semanas, se estira, porque cuando los hash power, en realidad es cada una cantidad de bloques, ¿no? Nosotros lo redondeamos en 2 semanas, pero es cierta cantidad de bloques. Si hay menos hash power o menos mineros, los bloques salen cada más de 10 minutos, supongamos 11, entonces esas 2 semanas serán 2 semanas y media. Pero llega ese momento, se ajusta la dificultad baja, y ahí los que quedan vuelven a 10 minutos. Eso puede haber pasado, creo que pasó, pero es parte normal del funcionamiento de Bitcoin, ¿sí? Y de hecho a veces pasa por precio. Cuando el precio cae mucho, hay mineros que tienen sus costos muy altos que dejan de minar, porque les sale más caro minar que el premio que reciben. Así que no es grave, no es grave. De hecho, el hecho de que se haya arreglado es muy bueno, me parece muy bueno. Que una cosa tan grande, un movimiento tan grande, no sé, tal vez el 30% del poder de cómputo de los mineros de Bitcoin, el 50% tal vez, estaban ahí en China, y que se hayan mudado y que hayan estado tal vez meses en esa mudanza y que el impacto en Bitcoin haya sido mínimo y que se haya recuperado, me parece positivo, hasta positivo, diría yo. Pero bueno, es una cuestión de opiniones. La estimación del 60% es una estimación que yo también he leído, Jenny, pero bueno, en realidad no se sabe. Pero sí, pongamos que estaba cercano a eso. Gracias. Yo creo que ya serían como las últimas preguntas. Muy bien. Espero que ya no tengan dudas, porque ya se termina básicamente hoy el último capítulo del libro de Mastering Bitcoin, y Hernán nos hizo el favor de acompañarnos para resolver esas preguntas random. Bueno, chicos, muchas gracias por invitarme, mucha suerte, y estoy a disposición, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Chau, chau. Chao. Gracias, Gracias a todos. Excelente. Gracias, Hernán. De nada, hasta luego.